Imagina esto: el Imperio Otomano está muriendo en tiempo real. Es el 28 de julio de 1402 en las llanuras de Ankara, y la máquina de guerra que parecía invencible, la de Bayezid, el Rayo, se está deshaciendo como cuero mojado en las manos. En el centro, los elefantes acorazados de Tamerlán avanzan como torres vivas, empujando, aplastando, abriendo huecos donde antes había disciplina. La línea se ondula, la moral se rompe, y lo peor no es el enemigo, lo peor es el sonido del cambio de bando. Miles de mercenarios tártaros, contratados por los otomanos para matar por oro, deciden que hoy el oro pesa más que la lealtad. En pleno combate, giran sus espadas contra sus antiguos amos. La traición corre como fuego por la hierba seca. Bayezid está rodeado. Sus guardias personales caen uno a uno, tragados por un muro de lanzas mongolas. La ruta de escape se cierra. El aire huele a sudor, hierro y polvo. El sol no calienta, castiga. Y entonces, en el flanco derecho, ocurre algo imposible. Una cuña de 5000 jinetes con armadura pesada, negra como una noche sin luna, no se retira. No mira atrás. Bajan las viseras, bajan las lanzas y cargan. No contra una línea débil, no contra un enemigo cansado. Cargan directo hacia los dientes del ejército de Tamerlán. Estos no son turcos otomanos, son serbios, y al frente va un hombre que pelea con la desesperación de quien no tiene permiso para perder. Stefan Lazarevich. Su carga no es un gesto romántico, es una operación quirúrgica en el corazón de un desastre. La caballería serbia entra como un ariete de acero. La ligera caballería mongola, acostumbrada a envolver, a hostigar, a hacer sangrar desde la distancia, se rompe ante el peso brutal de la armadura occidental. Los serbios no vienen a bailar con flechas, vienen a partir huesos. Los cascos golpean, las lanzas atraviesan, las espadas rematan, y mientras la cuña avanza, abre un corredor rojo en medio del caos, un pasillo de muerte que apunta a un solo objetivo: sacar al sultán del encierro. Desde una colina cercana, Tamerlán observa. El conquistador que levantó pirámides de cráneos humanos mira cómo esta unidad oscura destroza su caballería ligera. Podría ordenar que los aplasten, que los rodeen con números, que los traguen como una ola. Pero no lo hace. Señala y, según cuentan, les dice a sus generales una frase que suena casi a respeto. Esos no son hombres, son leones. Stefan llega. Su caballo está cubierto de espuma, su armadura marcada por golpes, su respiración convertida en vapor en la garganta, aunque el día arde. Encuentra al sultán, Bayezid, en el centro del infierno, rodeado por cadáveres y por orgullo. Stefan grita para que huya. Le ofrece su propia montura, le ofrece su propia vida, le ofrece lo único que un príncipe puede ofrecer en un instante así: el derecho a seguir existiendo. Pero Bayezid no se mueve, paralizado por su orgullo, por esa idea venenosa de que retirarse es morir antes de morir. El sultán se niega. Él, que hizo temblar Europa, no puede soportar el pensamiento de huir como un hombre común. Stefan ha cumplido su deber, aunque ese deber sea una locura. Entonces gira, cubre la retirada del hijo mayor del sultán, porque incluso el orgullo necesita herederos, y pelea para salir otra vez del cerco. Se abre paso de regreso con una ferocidad que no parece humana, y lo logra. Es una de las hazañas marciales más impresionantes de la Edad Media. Una de esas escenas que suenan inventadas hasta que recuerdas que la historia, cuando se pone cruel, también se pone cinematográfica. Y aún así, la pregunta no se va. Se clava. Se queda vibrando, como una flecha en una tabla de madera. ¿Por qué? ¿Por qué Stefan Lazarevich, un príncipe cristiano,
Pelearía como un demonio para salvar a un sultán musulmán. ¿Por qué arriesgar a su guardia de élite para rescatar al hombre que ordenó la ejecución de su padre? ¿Por qué proteger al monstruo que lo convirtió en huérfano? La respuesta no es lealtad, no es admiración, ni siquiera es miedo, aunque el miedo siempre está cerca. La respuesta es más sucia, más real, más humana. Supervivencia. Stefan vive en un mundo donde el honor es una trampa. Un mundo donde la moral pura conduce a la tumba. Y el compromiso, ese compromiso humillante, ese compromiso que te obliga a tragarte tu propia identidad, mantiene a tu pueblo vivo un día más. Para entender Ankara, tienes que ver la jaula en la que Stefan fue criado. Para 1402, Stefan no es un simple vasallo. Es uno de los activos más valiosos del arsenal otomano. Bayezid tiene caballería ligera veloz, sí. Tiene arqueros, sí. Tiene disciplina, sí. Pero le falta algo: el golpe de martillo. La capacidad de romper una línea con peso, con acero, con una carga que no se detiene. Stefan es ese martillo, la mano de hierro que Bayezid usa para aplastar enemigos, ya sean cruzados en Nicópolis o mongoles en Ankara. Stefan es la herramienta perfecta, y esa perfección es precisamente su condena. Porque cada victoria que Stefan consigue para Bayezid fortalece las cadenas alrededor del cuello de Serbia. Si Stefan pelea mal, los otomanos castigarán a Serbia. Si pelea bien, el Imperio Otomano se hace más fuerte, y la idea de independencia serbia se vuelve más lejana. Él camina sobre una cuerda floja extendida sobre un pozo de víboras. En Ankara, esa cuerda por fin se rompe. La batalla no es solo una derrota militar, es un terremoto geopolítico. El sultán será capturado, destinado, según algunas fuentes, a morir en cautiverio, quizá en una jaula dorada como un trofeo, quizá como un taburete viviente del conquistador oriental. Y de pronto, esa sombra invencible que se había extendido sobre la vida de Stefan desde su infancia, se evapora, desaparece, se vuelve humo. Y aquí está el detalle inquietante. Cuando Stefan cabalga lejos del campo de batalla, no cabalga como un hombre salvado. Cabalga como un hombre soltado. Ya no es el perro de ataque del sultán. Es un agente libre en un mundo roto. Posee algo que casi nadie más tiene en ese momento: un ejército intacto, disciplinado, y una reputación que incluso Tamerlán ha señalado con respeto. El león que el conquistador admiró ahora anda suelto. Pero antes de que podamos seguirlo hacia esa libertad amarga, tenemos que retroceder. Porque Stefan no nació como un guerrero. Fue moldeado por una catástrofe cuando aún era un niño. Fue empujado hacia la violencia por la necesidad, no por la gloria. Para comprender el acero negro en Ankara, debemos ver la sangre antigua que lo forjó. Tenemos que volver 13 años atrás, a otro campo, a otra matanza, a un lugar cuyo nombre, para Serbia, no es solo geografía, es una cicatriz. Tenemos que volver a Kosovo. Allí, en un solo día, la nobleza serbia fue decapitada. Allí, la corona cayó sobre la cabeza de un niño. Allí, la supervivencia dejó de ser una opción y se convirtió en una obligación. Y allí comenzó el largo, oscuro aprendizaje de Stefan Lazarevich. El arte de vivir en un mundo donde los monstruos no siempre vienen del otro lado. Y donde a veces, para salvar a los tuyos, tienes que cabalgar junto al monstruo que te destruyó. La noticia no llegó con gritos. No llegó con trompetas ni con mensajeros cubiertos de sangre galopando a toda velocidad. Llegó envuelta en un silencio tan pesado que aplastó la ciudad de Kruševac. Un silencio que no necesitaba explicación, porque todos sabían lo que significaba. El príncipe Lazar estaba muerto, no herido, no capturado, muerto, y con él
la flor entera de la nobleza serbia, yacía pudriéndose en el campo de los mirlos. Kosovo no había sido solo una batalla perdida, había sido una decapitación. En una sola tarde, el reino pasó de ser una potencia regional a un cuerpo sin cabeza, esperando que los buitres decidieran por dónde empezar a devorar. Para el mundo, Kosovo fue una derrota más en la larga marcha otomana hacia Europa. Para Serbia fue el fin de una era, y para un niño de 12 años llamado Stefan Lazarević, fue el momento en que la infancia terminó de forma brutal e irreversible. Stefan era demasiado joven para empuñar una espada, pero no demasiado joven para sentir el peso del desastre. La corona cayó sobre su cabeza como una losa, no porque él la hubiera ganado, sino porque no quedaba nadie más para llevarla. Su padre estaba muerto, los grandes señores estaban muertos, los héroes cantados por los juglares eran ahora cuerpos hinchados bajo el sol. Un niño se había convertido en príncipe de un estado moribundo. Y en ese instante, cuando todo parecía condenado, surgió la figura que salvaría a Serbia de una muerte inmediata. No fue Stefan, fue su madre, la princesa Milica. La historia suele tratar a las viudas de guerra como sombras llorosas, figuras decorativas atrapadas en el fondo de los tapices. Milica no encajaba en ese molde. Cuando llegó la noticia de Kosovo, no se permitió el lujo del duelo público. No hubo tiempo para el llanto, porque mientras el cadáver de su esposo aún no se había enfriado, ella ya veía las siluetas moviéndose en los bordes del mapa. Los tiburones estaban llegando. Desde el norte, el reino de Hungría olfateó la sangre. El rey Segismundo, un hombre ambicioso y despiadado que volvería a cruzarse en la vida de Stefan, vio en Serbia una presa indefensa. Las fronteras estaban abiertas. El ejército estaba destruido. Era el momento perfecto para avanzar y reclamar tierras. Desde el sur, los otomanos se reagrupaban. Habían perdido a su propio sultán Murad en Kosovo, pero su maquinaria no estaba rota, solo herida. Y las máquinas heridas son peligrosas. Y dentro del propio reino, viejos rivales, nobles secundarios y parientes lejanos empezaron a afilar cuchillos. Un niño en el trono era una invitación al caos. Serbia estaba atrapada entre dos imperios y una guerra civil latente. Milica entendió algo que muchos gobernantes se niegan a aceptar. Pelear contra todos es una forma elegante de suicidio. No había honor en una resistencia simbólica que solo conduciría a la aniquilación total. Si Serbia quería vivir, aunque fuera de rodillas, tenía que elegir un amo. Hungría no ofrecía protección, ofrecía absorción, conquista, conversión forzada del reino en una provincia. Los otomanos, bajo el nuevo sultán Bayezid, ofrecían algo diferente: protección, autonomía limitada, supervivencia. Pero el precio era monstruoso. El trato tenía dos condiciones. La primera era política. Stefan, cuando alcanzara la mayoría de edad, se convertiría en vasallo del sultán. Serbia pagaría tributo. Y lo más humillante de todo, enviaría tropas a luchar en las guerras otomanas. El heredero de Kosovo combatiría bajo el estandarte del hombre que había destruido su reino. La segunda condición era personal, íntima, irreversible. Bayezid exigió a Olivera, la hermana de Stefan, no como rehén diplomático, no como invitada de honor. La exigió para su harén. Imagina la escena en el patio de Kruševac, alrededor de 1390. No fue una boda, fue un funeral en vida. La población se alineó en las calles, no para celebrar, sino para despedirse. Lanzaban flores no como símbolo de alegría, sino como gesto de luto. Stefan, aún un adolescente, se quedó de pie en la puerta del castillo mientras la caravana otomana se llevaba a su hermana. Olivera no gritó.
Las crónicas dicen que mantuvo la cabeza alta, el rostro inmóvil. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Su cuerpo era el rescate. Ella era el escudo humano que detendría, por un tiempo, el avance otomano. Para Stefan, ese momento fue la forja. Aprendió su primera lección de Realpolitik. La dignidad es un lujo, la supervivencia es un deber. Vio con claridad brutal que la pureza moral conduce a la tumba, mientras que el compromiso, sucio, humillante, insoportable, mantiene vivos a los que amas. Meses después, le llegó su propio turno de humillación. Stefan viajó a la capital otomana para arrodillarse ante Bayezid. Fue llevado ante el hombre que había ordenado la ejecución de su padre. El niño esperaba burla, esperaba prisión, quizá incluso la muerte para extinguir la dinastía Lazarevich de una vez por todas. Lo que encontró fue algo mucho más perturbador. Bayezid no lo trató como a un enemigo derrotado. Lo observó, lo evaluó y vio potencial. Tal vez reconoció en los ojos del muchacho el fuego de la dinastía Nemanjić. Tal vez vio un reflejo de sí mismo. En lugar de aplastarlo, Bayezid hizo algo mucho más eficaz. Lo acogió. Lo advirtió contra la duplicidad del rey Segismundo de Hungría. Le prometió proteger las fronteras serbias mientras permaneciera leal. Se presentó no como verdugo, sino como protector, como mentor, casi como un padre. Era el pacto del diablo. Al ofrecerle respeto, Bayezid desarmó el odio de Stefan. Lo ató no solo con cadenas políticas, sino con una deuda emocional imposible de saldar. El hombre que había matado a su padre ahora ocupaba el vacío que esa muerte había dejado. Stefan regresó a Serbia transformado. Ya no era solo el huérfano de Kosovo, era el protegido del sultán. Gobernó junto a su madre con una madurez que no correspondía a su edad. Estabilizaron la economía. Reconstruyeron lo que pudieron del ejército. Mantuvieron unido un reino que debería haberse desintegrado. Pero sobre cada decisión se proyectaba una sombra. Stefan sabía que el llamado llegaría. Bayezid marcharía a la guerra. Y cuando eso ocurriera, el príncipe de Serbia tendría que montar su caballo, enfundarse la armadura y levantar su espada. No contra invasores lejanos, sino contra otros cristianos. Tal vez incluso contra Hungría. El niño había desaparecido. En su lugar había nacido el vasallo. Y su primera gran prueba no tardaría en llegar. El Imperio Otomano estaba girando su mirada hacia un premio inmenso, Europa Occidental, y para tomarlo necesitaría que Serbia sangrara por él. Durante los 5 años siguientes, la vida de Stefan Lazarevich se partió en 2 mitades irreconciliables. En Serbia era el príncipe, el heredero de Kosovo, el rostro visible de una nación que intentaba levantarse entre las ruinas. Pero durante largos periodos, su verdadero hogar no estaba en Kruševac, ni en los monasterios de su tierra devastada. Estaba en la corte del sultán Bayezid, el Rayo. Allí, Stefan no era del todo un invitado, ni del todo un prisionero. Era algo más peligroso, una inversión. Mientras crecía, su cuerpo se transformaba en una herramienta de guerra. Las crónicas lo describen como excepcionalmente alto, de una presencia física imponente, incluso entre guerreros veteranos. Pronto comenzaron a llamarlo Stefan el Alto. Pero su crecimiento no fue solo físico. En la corte otomana recibió una educación que ningún príncipe cristiano de su tiempo podía imaginar. Se sentó a la mesa del hombre que había matado a su padre y aprendió cómo funcionaba un imperio. Bayezid no era un burócrata ni un rey ceremonial. Era un depredador político, carismático, violento, brillante. Un hombre capaz de pasar de la risa a la ejecución en un parpadeo. Y de forma inquietante, desarrolló un afecto real por su joven vasallo serbio.
parte de esa cercanía tenía un nombre: Olivera. La hermana de Estefan no solo sobrevivió en el harén otomano, un lugar donde cientos de mujeres competían por la atención del sultán. Prosperó. Se convirtió en la favorita de Bayezid. Los cronistas otomanos murmuraban con desagrado que ejercía demasiada influencia, que incluso lo había introducido en el hábito escandaloso de beber vino, una violación abierta de la ley islámica. Para Estefan, Olivera era mucho más que una hermana sacrificada. Era su ancla, sus ojos y oídos, la diplomática vestida de seda que suavizaba tensiones, que apagaba incendios antes de que se convirtieran en guerras. Gracias a ella, Estefan no fue tratado como un siervo. Fue tratado como familia. Entrenó junto a los genízaros. Aprendió la guerra otomana desde dentro, las retiradas fingidas, los envolvimientos rápidos, el terror psicológico previo al combate. Absorbió la velocidad del este y la fusionó con la brutalidad del blindaje pesado occidental. Se convirtió en algo nuevo, algo híbrido, algo que Europa aún no sabía cómo enfrentar. Pero esa cercanía tenía un precio psicológico devastador. Estefan vio la maquinaria otomana en pleno funcionamiento, su escala, su disciplina, su eficiencia despiadada. Comprendió con una claridad aterradora que los reinos europeos, fragmentados, orgullosos, lentos, no tenían idea de lo que se les venía encima. Supo que la resistencia aislada era una ilusión matemática. Sin unidad, Europa estaba condenada. Así que tomó una decisión que muchos jamás le perdonarían. Decidió ser el vasallo perfecto. Aplastó rebeliones en Serbia contra el dominio otomano. Pagó tributos sin retrasos. Envió tropas cada vez que Bayezid chasqueaba los dedos. A los patriotas de su propio pueblo, esto parecía traición. A los húngaros católicos del norte, era un colaborador hereje. Un príncipe cristiano arrodillado ante la media luna. Pero Estefan estaba jugando a largo plazo. Alimentaba al lobo para que no devorara al resto del rebaño. Hacia 1395, la tensión en los Balcanes se volvió insoportable. El reino de Hungría, liderado por Segismundo, finalmente comprendió que los otomanos no eran una molestia fronteriza, sino una amenaza existencial. Segismundo envió cartas desesperadas a Francia, Borgoña, Inglaterra. Gritó que la cristiandad estaba en peligro. Europa respondió. Una cruzada masiva comenzó a tomar forma. La flor de la caballería francesa, los grandes duques borgoñones, los hospitalarios. Marchaban hacia el este convencidos de que expulsarían a los turcos de Europa y liberarían los Balcanes. Para Estefan, esto debería haber sido la salvación, el rescate largamente esperado. Pero la realidad era una trampa mortal. Como vasallo de Bayezid, Estefan estaba obligado a luchar contra los cruzados. Si desertaba y los cristianos perdían, Serbia sería borrada del mapa por la venganza otomana. Si permanecía leal al sultán, quedaría marcado para siempre como enemigo de su propia fe. Esperó, observó, vio a los cruzados marchar con vino y amantes, presumiendo que podían sostener el cielo con sus lanzas. Despreciaban a los serbios, no como aliados oprimidos, sino como herejes que también debían ser sometidos. Estefan comparó su indisciplina con el orden frío y afilado del campamento otomano. Y comprendió algo terrible. Si tenía que elegir entre dos amos, elegiría al que sabía ganar. En 1396, las fuerzas chocaron en la fortaleza de Nicópolis, a orillas del Danubio. Bayezid convocó a sus vasallos. La llamada llegó. Estefan se enfundó la armadura, reunió a su caballería pesada y cabalgó hacia el sur. No para salvar a la cristiandad, sino para destruirla. El escenario estaba listo para la última gran cruzada de la Edad Media.
Y el hombre que empuñaría el puñal que la mataría no era un turco, sino el hijo del mártir de Kosovo. El 25 de septiembre de 1396, frente a las murallas de Nicópolis, el mundo medieval se acercó peligrosamente a su punto de quiebre. A orillas del Danubio, dos visiones del poder chocaban cara a cara. De un lado, la cruzada cristiana, brillante, arrogante, convencida de que la gloria y el linaje bastaban para ganar guerras. Del otro, el ejército otomano, silencioso, disciplinado, construido como una máquina diseñada para triturar ejércitos más grandes y más orgullosos. Los cruzados parecían una procesión de oro. Caballeros franceses con armaduras relucientes, estandartes borgoñones ondeando al viento, príncipes que hablaban más de honor que de logística. Miraron al ejército otomano y rieron. Lo que vieron fue caballería ligera, infantería irregular, hombres que no parecían dignos de enfrentar a la élite de Europa. El rey Segismundo de Hungría, que sí conocía a los otomanos, suplicó cautela. Les pidió que dejaran que su infantería absorbiera el primer choque, que esperaran, que no cargaran a ciegas. Los franceses lo tomaron como un insulto. Dejar que campesinos lucharan primero era, para ellos, una afrenta al honor caballeresco. Así que cargaron. Fue una carga magnífica y suicida. La caballería pesada francesa avanzó cuesta arriba aplastando a las primeras líneas otomanas. Creyeron que la victoria ya era suya. Pero al coronar la colina, la ilusión se desintegró. Frente a ellos no había un sultán en retirada, sino una muralla de estacas afiladas y filas inmóviles de genízaros. Los caballos se empalaron. Los caballeros, atrapados en sus armaduras, fueron derribados y masacrados en el barro. La élite de Francia murió como ganado, sin gloria ni redención. Aún así, la batalla no estaba decidida. Segismundo lanzó entonces al ejército húngaro, que luchó con desesperación genuina. Empujaron al centro otomano hacia atrás. Por primera vez ese día, Bayezid sintió el vértigo de la derrota. Sus líneas comenzaban a ceder. El imperio otomano estuvo a minutos del colapso. Ese fue el instante bisagra de la historia. Si Bayezid caía en Nicópolis, Constantinopla se salvaba. La expansión otomana se detenía. El mapa del mundo cambiaba. Pero Bayezid aún tenía una carta. Ocultos tras las colinas, esperando su señal, estaban los serbios. Cuando el sultán alzó la mano, Stefan Lazarevich avanzó. 1500 caballeros serbios emergieron del bosque como una masa de hierro negro. No cargaron contra los turcos, cargaron contra el flanco cristiano, contra los húngaros que ya estaban exhaustos, desordenados, convencidos de que la victoria era posible. Desde el punto de vista de Segismundo, fue una pesadilla. Vio descender una muralla de acero fresco, intacto. Vio el águila bicéfala de los Lazarevich abalanzarse sobre sus hombres. No fue una batalla, fue una ejecución. La cuña serbia atravesó el flanco húngaro como una hoja caliente atraviesa cera. El estandarte real cayó. Segismundo comprendió que todo estaba perdido y huyó hacia el Danubio, escapando en un bote mientras su ejército era destrozado. Nicópolis había terminado. La última gran cruzada medieval yacía decapitada en el barro. El horror no terminó con la batalla. Bayezid, furioso por las pérdidas sufridas, ordenó la ejecución de 3000 prisioneros cristianos. Fueron llevados ante él atados con cuerdas. Uno por uno, sus cabezas rodaron en el polvo. Stefan estuvo allí, de pie junto a su señor, silencioso, inmóvil. Solo intervino una vez, suplicando por la vida de algunos nobles que conocía. Quizás para salvarlos, quizás para salvar algo de sí mismo. Para Europa, Stefan Lazarevich se convirtió en un monstruo, el asesino de cristianos.
el príncipe que vendió su fe para salvar a un tirano. Los monasterios de París y Londres escribieron crónicas maldiciendo su nombre. Pero en la soledad de su tienda, Stefan sabía la verdad. Había salvado a Serbia. Si hubiera desertado y los cruzados hubieran perdido, como perdieron, Bayezid habría arrasado su tierra hasta convertirla en cenizas. Al salvar al sultán, compró tiempo. Una generación más de vida para su pueblo. Sin embargo, algo se quebró dentro de él ese día. Vio la sed infinita de guerra del Imperio Otomano. Comprendió que su sacrificio no tenía final. Mientras sirviera a la media luna, la sangre no dejaría de correr. Era un héroe para el sultán, un traidor para Cristo y un prisionero de su propia eficacia. Necesitaba una salida. Y parecía imposible. El Imperio Otomano estaba en su apogeo, extendiéndose del Éufrates al Danubio, sostenido por el terror de Bayezid y la espada del serbio. La alianza oscura parecía eterna. Entonces, la historia volvió a reírse de los poderosos. Desde el este comenzó a formarse una tormenta más aterradora que cualquier cruzada. Su nombre era Tamerlán. La tormenta llegó desde el este con un nombre que hacía temblar a imperios enteros: Tamerlán. Mientras Europa aún lloraba a los muertos de Nicópolis, este conquistador, que levantaba pirámides con cráneos humanos, avanzaba como una fuerza de la naturaleza. En 1402, en las llanuras abrasadas cerca de Ankara, el mundo de Stefan Lazarevich volvió a invertirse. El ejército otomano, hasta entonces invencible, se desmoronó en cuestión de horas. Las tropas tártaras desertaron en plena batalla. Los elefantes de guerra de Tamerlán rompieron las líneas. El sultán Bayezid, el trueno de Oriente, fue rodeado. Y allí, en el flanco derecho, ocurrió algo que nadie esperaba. 5.000 jinetes serbios, cubiertos de armaduras negras, no huyeron. Bajaron las viseras, alinearon las lanzas y cargaron directamente contra el corazón del ejército mongol. Stefan Lazarevich lideraba la embestida, abriéndose paso con una furia casi suicida. No luchaba por gloria, no luchaba por fe, luchaba por tiempo. Tamerlán observó desde una colina, vio cómo aquella cuña de acero destrozaba a su caballería ligera. No ordenó su aniquilación, señaló y dijo a sus generales: «Esos no son hombres, son leones». Stefan llegó hasta Bayezid. Le gritó que huyera. Le ofreció su propio caballo, su propia vida. Pero el sultán, paralizado por el orgullo, se negó a moverse. Stefan comprendió que no podía salvarlo. Cubrió la retirada del hijo mayor del sultán y se abrió paso de regreso a través del cerco. Fue una de las mayores hazañas militares de la Edad Media y, sin embargo, marcó el final de una era. Bayezid fue capturado, humillado, murió en cautiverio. Las leyendas hablan de una jaula de hierro y de su esposa Olivera, obligada a servir vino a los vencedores. Los historiadores discuten los detalles, pero la verdad esencial es indiscutible. El coloso otomano se había fracturado. Para Stefan Lazarevich, el mundo cambió en un instante. El amo que había decidido su vida y su muerte ya no existía. El látigo se había roto. El imperio otomano entró en un interregno sangriento, con los hijos de Bayezid despedazándose entre sí por el trono. El caos se convirtió en una escalera. Stefan no regresó directamente a Serbia. En lugar de eso, tomó una decisión que redefiniría su destino. Cabalgó hacia Constantinopla. Durante años, los bizantinos lo habían visto como un traidor, un instrumento del yugo turco. Pero la política no tiene memoria. Con el asedio otomano levantado gracias a Tamerlán, el emperador vio en Stefan no a un enemigo, sino a una oportunidad. En la Hagia Sofía ocurrió una transformación silenciosa. El emperador otorgó a Stefan el título de déspota.
No era un insulto, como lo entenderíamos hoy, sino el más alto rango después del emperador mismo. Un reconocimiento de soberanía, una bendición imperial. Estefan entró en Constantinopla como un mercenario derrotado. Salió como un gobernante legítimo, pero el camino de regreso fue un infierno. Tracia estaba infestada de unidades otomanas desbandadas y bandidos. Estefan tuvo que luchar cada kilómetro para volver a su tierra. Cuando llegó, encontró a Serbia aterrada, confundida, temiendo una invasión mongola o un regreso vengativo de los turcos. Estefan no llegó con miedo, llegó con visión. Vio que el mapa de Europa se estaba reescribiendo. Los otomanos estaban paralizados. Hungría estaba agotada. Por primera vez desde Kosovo, Serbia tenía espacio para respirar. Estefan comenzó a consolidar el poder. Ya no bastaba con ser un guerrero. Tenía que convertirse en estadista. Miró al norte, hacia su viejo enemigo, el rey Segismundo de Hungría, el mismo hombre al que había destruido en Nicópolis. Parecía una locura, pero Segismundo era pragmático. Sabía que los otomanos volverían. Necesitaba un muro humano en los Balcanes, y conocía a un hombre capaz de sostenerlo. Así comenzó una correspondencia improbable. El asesino de cruzados y el rey cruzado empezaron a negociar. Estefan estaba cambiando la media luna por la cruz, no por devoción, sino por cálculo. En 1408, en la gran sala de Buda, nació una hermandad secreta destinada a defender Europa, la Orden del Dragón, un círculo de reyes y príncipes unidos contra el avance otomano. Y en lo más alto de la lista de miembros fundadores, por encima de reyes occidentales, apareció un nombre impensable años atrás: Stefan, déspota de Serbia. El dragón había encontrado alas. La membresía en la Orden del Dragón no fue solo un honor simbólico, fue una declaración geopolítica. Stefan Lazarevich ya no era un peón atrapado entre imperios, se había convertido en uno de los arquitectos del equilibrio europeo. Y para sellar esa nueva identidad, Segismundo le entregó un regalo que cambiaría la historia de los Balcanes para siempre: Belgrado. En ese momento, Belgrado no era la capital que conocemos hoy. Era una fortaleza olvidada, una cicatriz en la frontera entre mundos. Sus murallas estaban desgastadas, sus calles casi vacías. Pero Estefan vio lo que otros no supieron ver. Situada en la confluencia del Danubio y el Sava, era la llave de Europa central, el punto donde el este y el oeste se tocaban con los dientes apretados. Estefan convirtió Belgrado en una obsesión. Volcó en ella la riqueza de las minas de plata, la experiencia aprendida en cortes imperiales y el miedo muy real de que los otomanos regresarían algún día. Mandó levantar murallas triples, torres masivas, puertos fluviales profundos. Cada piedra colocada era una promesa. Aquí se detendría la marea. La ciudad renació como la Ciudad Blanca. Beograd. No solo una fortaleza, sino un centro de comercio, diplomacia y cultura. Mercaderes de Alemania, Italia y Hungría llenaron sus muelles. Caballeros occidentales llegaron para competir en torneos organizados por el propio déspota. Crónicas de la época describen una corte sorprendente. Refinada, educada, casi renacentista antes del Renacimiento. Stefan no era solo un guerrero endurecido por décadas de guerra. Era un príncipe intelectual. Hablaba con eruditos por la mañana y cazaba osos con lanza por la tarde. Discutía filosofía. Patrocinaba traducciones de textos clásicos. Protegía a monjes y escribas que huían del avance otomano en Bulgaria y Grecia. Pero cuanto más alta es la torre, más larga es su sombra. Mientras Estefan construía su estado ideal, el resentimiento crecía dentro de su propia casa.
Su hermano menor, Vuk Lazarevich, observaba desde la periferia del poder. No había salvado sultanes, no había sido nombrado déspota, no había recibido títulos ni ciudades. Solo veía a un hermano glorificado y a sí mismo olvidado. Los agentes otomanos, maestros del veneno político, supieron exactamente qué susurrar. Le prometieron apoyo. Un ejército, media Serbia. Le dijeron que Stefan había vendido el legado de su padre a los católicos, que él, Vuk, era el verdadero heredero. En 1409 la fractura se abrió. Vuk no marchó solo. Avanzó acompañado por fuerzas otomanas, apoyando a uno de los pretendientes al trono del sultanato. La guerra que siguió no fue épica, fue sucia, fratricida. Aldeas serbias ardieron por manos serbias. Hermanos lucharon contra hermanos en campos que aún recordaban Kosovo. Stefan fue empujado a una decisión imposible. Para detener el derramamiento de sangre, aceptó una partición humillante. Dividió su propio país. Cedió territorios a su hermano para comprar paz. Fue una victoria amarga, un parche sobre una herida abierta. Pero los pactos con demonios nunca duran. El equilibrio del interregno otomano cambió. Un nuevo pretendiente, Musa Çelebi, emergió. No era diplomático, era brutal. Vuk había apostado al bando equivocado. Cuando intentó huir y buscar refugio con Stefan, ya era tarde. En 1410 fue capturado, ejecutado sin ceremonia. Su cabeza terminó en un saco. Cuando Stefan recibió la noticia, no celebró, no lloró. Algo se cerró definitivamente dentro de él. El último vínculo familiar se había roto. Serbia estaba reunificada, sí, pero al precio de una soledad absoluta. Desde ese momento, Stefan dejó de gobernar con indulgencia. Centralizó el poder. Castigó a los nobles rebeldes. Fortaleció Belgrado aún más. Ya no buscaba ser amado. Buscaba que el Estado sobreviviera. Y para ello, necesitaba algo más resistente que la sangre o la fe. Necesitaba riqueza. La riqueza no era un lujo para Stefan Lazarevich. Era un escudo. Mientras Europa se desangraba en guerras dinásticas y los Balcanes seguían siendo una frontera inestable, Stefan hizo algo que pocos gobernantes medievales comprendieron a tiempo. Buscó el poder bajo tierra. En las montañas de Serbia se encontraba Novo Brdo, una ciudad que hoy es una ruina silenciosa, pero que en el siglo XV fue una de las fuentes de plata más importantes de todo el continente. Novo Brdo no era solo una mina, era una máquina económica. Producía quizá una quinta parte de la plata europea. Y Stefan no se limitó a extraerla. La organizó, la convirtió en sistema. En 1412 promulgó el Zakon o Rudnicima, el Código Minero. No fue un decreto improvisado, sino una obra legal sorprendentemente moderna. Regulaba la ventilación de los túneles, la seguridad estructural, los turnos de trabajo, los derechos de los mineros. Establecía tribunales especializados para disputas mineras. Reconocía, de manera implícita, que el Estado dependía de la vida del trabajador. Con esa plata, Belgrado se transformó en una fortaleza financiera además de militar. Stefan pagaba ejércitos, compraba alianzas, financiaba construcción. Pero entendía que un país no se sostiene solo con murallas y monedas, se sostiene con memoria. Por eso levantó Manasija. El monasterio de Manasija no parece un lugar de oración, parece una fortaleza preparada para el fin del mundo. 11 torres masivas rodean la iglesia. Es un archivo armado, un cofre espiritual diseñado para resistir invasiones. Dentro, Stefan fundó la escuela de Resava. No era un simple scriptorium. Era una operación cultural a escala industrial. Monjes, traductores y eruditos huyeron allí desde Bulgaria y Grecia, trayendo consigo manuscritos antiguos,
textos bíblicos, filosofía clásica. Su tarea era copiar, corregir, preservar. Stefan no solo patrocinó este trabajo, participó en él. El guerrero que había cargado en Nicópolis y Ankara también era poeta. Escribió Slovo Ljube, la palabra del amor, uno de los textos más enigmáticos de la literatura medieval serbia. Es una obra íntima, melancólica, dirigida a un tú sin nombre. ¿Dios? ¿Su hermana Olivera? ¿Su hermano Vuk, al que perdió entre traición y sangre? El texto revela algo que las crónicas militares ocultan. Un hombre profundamente solo. Un gobernante rodeado de piedra, plata y poder, pero aislado en la cima de su propia creación. Ese era el verdadero precio del dragón. Stefan protegía el cuerpo de Serbia con ejércitos y murallas. Protegía su alma con libros y lengua. Sabía que los otomanos podían conquistar ciudades, pero si destruían la memoria, la nación desaparecería. La ironía era cruel. Justo cuando Serbia alcanzaba su mayor estabilidad, la tormenta regresaba. El interregno otomano llegaba a su fin. Un vencedor emergía del fratricidio, Mehmed y luego Murad II. El imperio se estaba reorganizando. Miraban hacia el oeste otra vez, y esta vez no buscaban aliados. Stefan envejecía. Tenía más de 50 años, una edad avanzada para un hombre que había vivido con la espada desde la adolescencia. No tenía hijos. La dinastía Lazarevich terminaba con él. Ese era el verdadero talón de Aquiles. Los vecinos lo sabían. Hungría revisaba tratados. Los otomanos esperaban su muerte como buitres pacientes. Stefan comprendió que no bastaba con construir un estado fuerte. Tenía que asegurar una transición. Le quedaba un último movimiento. Elegir un heredero era más peligroso que cualquier batalla. Stefan Lazarevich sabía que el mayor enemigo de un estado no siempre llega con estandartes y ejércitos. A veces llega con un vacío. Y el vacío de poder, en los Balcanes del siglo XV, era una invitación abierta a la aniquilación. No tenía hijos, no tenía un sucesor natural, y los otomanos lo sabían. Hungría también. Ambos esperaban lo mismo, que tras su muerte, Serbia se fragmentara en una guerra civil y pudiera ser absorbida sin resistencia. Stefan no iba a permitirlo. Su decisión conmocionó a la nobleza. Eligió como heredero a Juraj Branković. Para entender el peso de esta elección, hay que recordar la sangre. Durante décadas las familias Lazarevich y Branković habían sido rivales mortales. Un Branković había sido acusado, justa o injustamente, de traicionar al padre de Stefan en Kosovo. Nombrar a Juraj no era un gesto político, era una amputación del orgullo. Pero Stefan había aprendido algo que pocos gobernantes aceptan. La supervivencia del Estado está por encima de la memoria del rencor. En 1426, en la asamblea de Srebrenica, bajo la sombra de las minas de plata que habían financiado su reinado, Stefan reunió a los nobles y al clero. Allí proclamó a Juraj como su hijo y sucesor. No pidió consenso, lo impuso. Obligar a jurar lealtad a un antiguo enemigo fue su último acto de autoridad absoluta. Pero la negociación más dura no fue interna, fue con Hungría. Stefan viajó a Tata para encontrarse con su viejo aliado, el emperador Segismundo. El Tratado de Tata fue un pacto de supervivencia y de pérdida. Segismundo reconocía a Juraj como déspota legítimo de Serbia y garantizaba protección. A cambio, cuando Stefan muriera, Belgrado debía regresar a Hungría. Era el corazón de su obra, la ciudad blanca que había levantado de la nada, el símbolo de todo lo que había construido. Firmó igual. Fue una amputación para salvar al cuerpo. Stefan regresó sabiendo que el tiempo se había agotado. Reforzó fortalezas, terminó murallas,
consolidó archivos, actuó como un hombre que corre para cerrar puertas antes de que llegue la noche. La noche llegó en silencio. El 19 de julio de 1427, mientras cazaba cerca de Glavica, Stefan cayó de su caballo. Un derrame cerebral. No hubo espada. No hubo batalla. El guerrero que había sobrevivido a cruzadas, mongoles y sultanes murió en un bosque, rodeado de árboles y polvo. Sus últimas palabras, según la tradición, no fueron una oración. Fueron una orden política. Traed a Juraj. Murió trabajando. Fue enterrado en Manasija, la fortaleza espiritual que había construido para preservar el alma de Serbia. Y en el mismo instante en que la losa selló su tumba, el mundo comenzó a desmoronarse. Hungría reclamó Belgrado. El estandarte serbio fue bajado. El blanco de la ciudad se volvió extranjero. Al sur, los otomanos avanzaron. Golubac cayó por traición. Las fronteras se encogieron. La oscuridad regresó. Entonces, ¿cómo juzgar a Stefan Lazarevich? Para los puristas fue un traidor. Para Europa occidental, el verdugo de Nicópolis. Para los otomanos, el mejor de sus vasallos. Pero la historia no es moral, es funcional. Stefan eligió la humillación para evitar la extinción. Compró 30 años de vida para su pueblo. 30 años de cultura, de libros, de memoria. Construyó un arca para la identidad serbia antes del diluvio. La Iglesia Ortodoxa lo canonizó como San Esteban el Alto, un santo que sirvió a un sultán, un dragón que protegió con espada y con pluma. Su vida plantea una pregunta incómoda que sigue vigente hoy. ¿Es más noble morir puro o vivir manchado para que otros tengan futuro? Stefan Lazarevich eligió vivir. Y gracias a esa elección, Serbia recordó quién era cuando todo intentó borrarla. Gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete y no olvides la historia.